les recomiendo que traten de comprarlo si no lo tienen, ¿ok? Bien, vamos a estar ya llegando a las últimas clases. Yo sé que ya les prometí la semana pasada, creo que iba a ser la última clase, hermanos, pero me va a ser imposible cubrir el tema que hoy vamos a estar viendo acerca de los tres oficios de Cristo, ¿ok? Traté de buscar o traté de hacer un trabajo de la manera que ustedes tuvieran un estudio, aunque corto, pero profundo, ¿ok? No estoy tratando de expander en cada uno de estos oficios del Señor Jesucristo, sino simplemente traté de hacer un trabajo de la manera de que ustedes tengan algo sólido, pero corto, o sea, algo que ustedes agarren y digan, wow, con esto yo me quedo y de aquí voy a seguir profundizando, ¿ok? Los tres oficios del Señor Jesucristo es la clase de hoy, hermanos, y para comenzar vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El que lo encuentre primero, léalo, mis hermanos. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder notar claramente, hermanos, de que Dios estableció tres oficios a través de los cuales Él iba a interactuar con su pueblo, ¿ok? Esos tres oficios son importantes que ustedes los vayan conociendo. Nosotros dijimos que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir más adelante, obviamente, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros vimos acerca de los sacrificios, del sacerdocio levítico, etcétera, etcétera, nosotros dijimos que estaba apuntando a algo mucho mejor, y la finalidad era de que todo esto apuntaba a el Señor Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos los tres oficios que Dios instituyó para poder relacionarse Dios con el pueblo. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son estos tres oficios? Mediador. No. Sacerdote. Sacerdocio. Sí. Bueno, es un mediador, sí. Ya. Ajá. Hay otros oficios que más en el Antiguo Testamento se establecieron tres oficios. Está el oficio del profeta, los profetas, y también los reyes. ¿Ok? Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? Si usted estudia con cuidado el Antiguo Testamento, usted va a ver que a través de estos tres oficios, ¿ok? De estas tres instituciones que usted va a poder notar claramente en el Antiguo Testamento, usted se va a poder dar cuenta de que fue la manera en que Dios estaba relacionándose con su pueblo, ¿ok? Enseguida vamos a entrar a los oficios, a estos tres oficios que fueron instituidos por Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, aunque algunos de los primeros padres de la iglesia, ¿ok? Ya ellos hablaban de los diferentes oficios de Cristo, fue Calvino, hermanos, el que fue el primero él en reconocer la importancia de distinguir estos tres oficios, ¿ok? Que Dios instituyó para poder
relacionarse Dios con su pueblo. ¿Ok? En la escritura ya está claramente todo esto. Pero lo que estoy diciendo es que los primeros padres de la iglesia sí tocaban un poco estos oficios, ¿ok? Hay algunos escritos de ellos, pero no profundizaron tanto. Nosotros, cuando estudiamos la vida de Calvino, vamos a ver que él fue el que realmente comenzó a distinguir cada uno de estos oficios más claramente, ¿ok? Eso es solamente una nota para que usted lo tenga ahí en mente. Ahora, hermanos, estos tres oficios que fueron instituidos en el Antiguo Testamento por Dios son sumamente importantes para el pueblo de Israel, ¿ok? Sumamente importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué ustedes piensan, hermanos? ¿Por qué? Bueno, la respuesta ya la dimos hace un momento. Porque era la forma en que Dios iba a interactuar con su pueblo, ¿ok? Eso fue la manera de que Dios escogió para poder interactuar con su pueblo. Ahora, acerca de los oficios, de estos tres oficios, es necesario que digamos lo siguiente. Aquellas personas, ¿ok?, que eran escogidos para que ocuparan uno de estos cargos, ¿ok?, deberían ellos de ser ungidos. Tenía la persona que ser separada, tenía que ser santificada. ¿Qué es lo que quiere decir santo? Separado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Cuando se escogía a los que iban a ocupar ciertos cargos, tenía que separarse de todo el resto del pueblo. Tenía que ser alguien que realmente se apartara para el uso de Dios, ¿ok? Una nota aquí extra. Ustedes, o todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, somos santos, somos separados ya. ¿Para qué? Para el uso de Dios, para la gloria de Dios. Es por eso la importancia de entender que nosotros, hermanos, somos santos. No es la manera de que somos perfectos en nuestras propias obras, ¿verdad? Sino santo quiere decir que usted ha sido apartado del resto del mundo. ¿Para qué? Para que usted sea instrumento para la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, aquellas personas que eran escogidas para ocupar estos cargos, algunos de estos cargos eran separados, eran ungidos, eran instrumentos para la gloria de Dios. Muy bien. Para reforzar esta idea, hermanos, de la unción de las personas en estos oficios, veamos algunas citas bíblicas. Vamos a Levítico 8:12, por favor. Levítico 8:12 y también 8:30. ¿Cómo? Dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Bien, ahí está una cita. Levítico 8:30. ¿Quién puede leerla, hermanos? Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Amén. Una más, hermanos, para reforzar aquí lo que estamos viendo. Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno
aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ok, amén. Bueno, ahí tenemos, hermanos, entonces lo que la Biblia dice acerca de estas personas que iban a cumplir ciertos roles aquí en estos oficios, y vemos que la Escritura dice que eran apartados, eran ungidos, eran santificados, ¿ok? Para el uso de Dios. Ok, entonces estos eran los 3 oficios que Dios instituyó para poder Él relacionarse con su pueblo. Ahora vamos a comenzar viendo, hermanos, de qué manera el Señor Jesucristo cumple no solamente uno de estos oficios, sino cumple los 3 oficios que Dios instituyó para poder relacionarse con su pueblo. Y desde aquí ya les digo, hermanos, que Cristo reúne todas las calificaciones, ¿ok? Para que nosotros nos relacionemos con Dios. Él es esa unión entre Dios y los hombres, ¿ok? Él es ese medio, el cual nos une o nos vuelve a unir con Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo Cristo cumple estos 3 oficios. Y el primer oficio que vamos a ver es el sacerdocio, hermanos. El sacerdocio. Vamos a buscar Hebreos 5:1. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. ¿Qué es lo que el texto, hermano, nos está diciendo aquí? ¿Cuál era el rol del sacerdote? Yo creo que esto debe estar fresco en nuestra mente porque acabamos de ver la expiación de Cristo en las otras clases. Sí, hermana. El rol del sacerdote era hablar de parte de Dios a los hombres. Él era el que le traía el mensaje que Dios había puesto para los hombres. Ese era el del profeta. El del sacerdote es que el pueblo venía y el sacerdote... Pero él hablaba de parte de Dios. Oh, perdón. De los hombres. Aparte, era que estaba hablando de los profetas. De los profetas era que hablaba de parte de Dios a los hombres. Sí, el profeta. Perdón, de los sacerdotes era... Al revés. Sí. Sí. Presenta la ofrenda. Sí, ok. A ver, hermanos, esto debe estar fresco en nuestra mente. El rol del sacerdote. Acabamos de ver la expiación de Cristo. Nosotros dimos un recorrido extenso acerca de del orden levítico. El rol del sacerdote, ¿cómo lo cumplía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál era la función de un sacerdote? Una de esas ya lo dijo la hermana, ¿verdad? Que el sacerdote era el intercesor, hablaba on behalf, por el pueblo a Dios, intercedía por el pueblo a Dios. Pero ¿qué otras funciones tenía? Ofrecía sacrificios. ¿Qué más? Ofrendas, sacrificios. ¿Qué más? Hay mucho, hermanos. Vamos a regresar a la clase de la expiación. Recuerden que el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? El sacerdote tenía, antes de que se presentara a Dios, tenía que ofrecer un sacrificio por él, primeramente, para poder entrar a la presencia de Dios, y después tenía que ofrecer el sacrificio del pueblo, ¿ok? Entonces, el sacerdote levita hacía esto, presentaba el sacrificio por él mismo, por sus pecados, y después por el pueblo. Aparte de eso, hermanos, el sacerdote hacía otra cosa más en el día del Yom Kippur. Ustedes ya vieron todo eso. ¿Qué hacía? Escogía entonces el macho, bueno, eran dos. Dos. El macho pascual y el macho, y uno era sacado al desierto. Exacto. Recuerden que vimos, hermanos, que el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Bueno, se le traían los 2 machos cabríos, se aventaba suerte para ver cuál de estos 2 machos cabríos iba a ser sacrificado y cuál iba a ser dejado ir al desierto, ¿verdad?
Y lo que hacía era, cuando la suerte caía por el macho cabrío B, entonces ese macho cabrío B iba a ser traído hacia el sacerdote, y el sacerdote ponía sus manos en la cabeza del macho cabrío, y ahí era un símbolo de que todos los pecados del pueblo estaban siendo transferidos al macho cabrío, y después de eso se soltaba, ¿verdad?, al desierto. Y el macho cabrío A era el que era degollado, y toda la sangre era salpicada, rociada en el propiciatorio, ¿verdad? ¿De qué manera Cristo cumple el rol del sacerdote? Bueno, ya vimos eso. ¿Quién se recuerda? Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él cargó toda la culpa por nosotros. Él cargó toda la culpa de nosotros. Y algo maravilloso, hermanos. Él no tuvo que hacer un sacrificio con un animal por él mismo para entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios, sino que dice, ¿qué dice el autor de Hebreos? Él mismo es el sacrificio. Él mismo. Exacto. ¿Qué más? Su sangre, hermanos, fue derramada, ¿verdad? Y esa sangre derramada significaba, obviamente, que estaba pagando por los pecados de su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿dónde en el Nuevo Testamento? Sí, mi Hay hermano. otra cosa, hermano, era un sacrificio de Cristo una vez y para siempre. El sacerdote otro hacía cada vez, y hacían miles y miles de sacrificios, pero en el de Cristo fue uno. Exactamente, exactamente. Por eso dijimos que todo el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama eso? El oficio levítico de los sacerdotes. Eso era una sombra que apuntaba al verdadero sacrificio, ¿ok? Al verdadero Cordero de Dios. Aparte de eso, lo que dice la hermana es muy cierto. Cristo tuvo que pagar una sola vez y para siempre. Aparte de eso, Él era el Cordero. Y no solamente el Cordero, sino el Cordero de Dios. Perfecto, sin mancha, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, hermanos, como dijimos que era sombra, apuntaba al verdadero sacrificio de Cristo. Ya estaba profetizado que Cristo sería sacerdote. ¿Oh sí? Vamos a buscar Zacarías. A ver, primero vamos al Salmo 110, versículo 4. ¿Quién puede? Pero sí, Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ahí está una profecía. Vamos a Zacarías 6:13. Y en un momento vamos a hablar eso de qué significa eso de el orden de Melquisedec. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y habrá sacerdote a su lado. Está hablando ahí de Jehová también. Y habrá sacerdote a su lado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un momento? Para siempre. Para siempre. Ok, hermanos. Esto en el Antiguo Testamento ya nos indica algo. Que iba a haber alguien que ocuparía este oficio para siempre. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento se confirma, obviamente, que Cristo es el gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo. ¿Dónde lo dice? Bueno, en Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y alguien que busque Hebreos capítulo 4, versículo 14, hermanos.
Y otro más que busque Hebreos 5:5. Hebreos 3:1, ¿quién lo tiene? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está. Confirmado. Cristo, aquel que se profetizó que iba a ocupar un sacerdocio para siempre, ahora mismo estamos viendo el cumplimiento de eso. ¿Quién tiene Hebreos 4:14, hermanos? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. ¿Y Hebreos 5:5? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engrandecido hoy. Engendrado. Amén. Hermanos, qué precioso, ¿verdad? Que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no como los sacerdotes levitas. Pero hermanos, aquí tenemos un dilema. Hay un problema aquí que hemos dejado pasar por alto. ¿Cuál es ese dilema? De la tribu de las 12 tribus, ¿de qué tribu Dios escogió para que fueran los sacerdotes? Los levitas. ¿Y de qué tribu era Jesús? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengamos a Jesús como el gran sumo sacerdote si Dios escogió que de la tribu de Leví iban a venir todos los sacerdotes, pero Jesús no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá? Entonces, ¿cómo Jesús cumple el rol de sacerdote si Él no viene de la tribu de Leví? Antes de que me respondan, vamos a Deuteronomio 10:8. Deuteronomio 10:8, solamente para corroborar qué es lo que está haciendo Dios aquí cuando llama a los sacerdotes. Deuteronomio 10:8 y Números 8:5 también. En aquel tiempo ató Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amén. Ahí está claramente. Dios está escogiendo a los de la tribu de Leví para que fueran sacerdotes y ministraran en su presencia, ¿verdad? En el tabernáculo. Vamos a Números 8:5, hermanos. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Amén. Hermanos, entonces, aquí está el dilema de que nosotros ya hemos venido diciendo. ¿Cómo es posible que Cristo cumpla el oficio de sacerdote si Dios estableció que de la tribu de Leví solamente iban a venir los sacerdotes? ¿Cómo resolvemos este dilema? Y la respuesta está una en el Salmo 110. ¿Quién lo puede leer? Y la otra respuesta es en Hebreos 5:6, que en un momento vamos a ver. Salmo 110 y Hebreos 5:6. Todo el Salmo, mi hermana. Amén. Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en tu hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, los llenarás de cadáveres, quebrantarás las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza hasta ahí. Ok, ¿y quién? Gracias, mi hermana. ¿Y quién tiene Hebreos 5:6? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, según las Escrituras, Jesús vino según otro orden sacerdotal. Y ese es el orden de Melquisedec. Pero, ¿quién es Melquisedec? No tiene principio ni fin. A ver, hermanos, si ustedes han estudiado la palabra de Dios, y yo sé que ya ustedes han estudiado bastante, y que son los teólogos de teólogos, ustedes se recuerdan. Usted está leyendo Génesis, ¿verdad? Y usted está bien encarregado y dice, wow, mira lo que está pasando aquí. Wow. Y de repente se abre un telón. Y se mete Melquisedec a la historia. Y usted dice, espera un momento. ¿Pero este de dónde vino? ¿Qué aparece? ¿Quién es este? Porque solamente en un abrir y cerrar de ojos aparece este personaje extraño llamado Melquisedec. Mire, vamos a Génesis 14, 17 hasta el 20. Y lo que está sucediendo aquí en esta cita bíblica es que Abraham acababa de derrotar a aquellos ejércitos que habían capturado a su sobrino Lot. Y Abraham fue y derrotó a estos reyes. Y de repente usted está bien emocionado en esta historia. Y está bien emocionado de la batalla. Y usted dice, wow, Abraham es campeón. Y de pronto se abre un telón y aparece este personaje Melquisedec. Y usted dice, ¿de dónde viene esta persona? ¿Quién es? Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo del valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey... Hasta ahí, es donde dice que le dio pan y agua, ¿right? Ok, hermanos, si hemos sido cuidadosos en la lectura, ustedes van a poder notar ciertas características de este personaje Melquisedec, extraño. Y antes de yo darles, como quien dice, el plato completo de la comida, quiero darles unos aperitivos, poquito ahí. Porque, ¿qué es lo que significa el nombre de Melquisedec? Para poder nosotros entender completamente quién era este personaje, primero debo de decirles... Rey de justicia. Primero debo de decirle algunas características de este personaje que nos van a ayudar a entender el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, número 1, como dice la hermana, el nombre de Melquisedec quiere decir o significa rey de justicia. Ahora, guarden eso en su mente, porque usted lo va a necesitar más adelante. Ahí guárdelo, échele llave, rey de justicia. También su nombre significa rey de paz. Rey de paz. Busque Hebreos 7.2. Hebreos 7.2. Y usted va a ver que ahí se describe que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Hebreos 7.2. También asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia
y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Ok, ¿qué dice el autor de Hebreos? Está dando la descripción o está dando el significado del nombre de este Melquisedec, este personaje extraño. El autor de Hebreos dice, a ver, este personaje que aparece en Génesis, su nombre significa rey de justicia, pero también significa rey de paz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos avanzando, manténganos en mente. Por otro lado, hermanos, cuando usted regresa a Génesis, el Génesis 14, ustedes, como les dije, si fueron cuidadosos en la lectura, ustedes pudieron haber escuchado que ahí Melquisedec era no solamente sacerdote, sino que también era rey, porque él es rey y sacerdote. Este Melquisedec estaba ocupando dos oficios que Dios había instalado, que Dios había puesto para que el hombre pudiera, o el pueblo de Israel pudiera interactuar con él. Melquisedec era sacerdote y también a la misma vez era rey. Pero algo más extraño, para que le pongamos sazón a esto. La Biblia dice que este Melquisedec no tenía ni papá ni mamá. Y usted puede decir, a ver, esto es extraño, imposible. ¿Cómo una persona no va a tener ni padre ni madre? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a leer primero Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. Sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tienen principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hijo de Dios. Ajá, están adelantando. Hermanos, ok. Este personaje de Melquisedec es extraño. Ya dijimos que es rey de justicia, ya dijimos que significa rey de paz, ya dijimos que es un intercesor, ¿verdad?, entre los hombres y Dios, es sacerdote, ya dijimos que es un rey, ya dijimos que no tiene ni principio ni final, por así decirlo, no tiene ni padre ni madre, ni no sabemos dónde viene, ok. Además de eso, para seguirle poniendo sazón al asunto, antes de Génesis 14, hermanos, nunca jamás se había conocido el oficio de sacerdocio real. Y a lo que me refiero con sacerdocio real es a sacerdote y rey. Jamás antes había estado establecido que Dios se hubiera dado a conocer un oficio de que fuera sacerdote y rey. Siempre, como lo vamos a ver después, siempre estos oficios eran separados el uno y el otro. Y en este caso vemos a este personaje extraño que es un sacerdote y es un rey, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero usted sabe algo. El sacerdocio real de Cristo fue profetizado. Vamos a Zacarías 6:13, lo que leyeron ahí. Zacarías 6:13. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Intercesor, dice ahí, y dominio. Intercesor y dominio. Sacerdote y rey. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero cuando estaba yo viendo esto, dije, ¡puf! Dije, ¡wow! Pero hermanos, vamos más allá. Usted dice, ¿hay más? Sí, hay más. Hay más. Por eso, usted va a encontrar o va a ver que Jesús en el oficio del sacerdocio, hermanos,
Él no vino, escuche, no vino según el orden de la tribu de Leví o arónico, ¿verdad? Él no vino de los levitas o de Aarón, sino más bien la escritura dice que vino del orden de Melquisedec. Hermanos, ¿quién era Melquisedec? Es un poco extraño. ¿Quién era? Sería el Hijo del Dios Altísimo. Antes de contestar eso, el enviado de Dios. Bien, déjenme decirle algo, ¿ok? Miren el gran contraste, hermanos, entre los sacerdotes levitas, ¿ok? Y el orden sacerdotal establecido por Dios a través del Señor Jesucristo. Los levitas eran pecadores. Jesucristo fue sin pecado, sin mancha, perfecto, ¿ok? Los levitas tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Jesús no hizo eso. ¿Por qué? No tuvo que hacer por sus propios pecados, porque Él era sin mancha. No necesitaba eso, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más diferencias ustedes encuentran entre los levitas y el Señor Jesús? El sacerdote se moría. Tenía que reemplazarse. Exactamente. El orden sacerdotal levita iba a tener un fin. El orden sacerdotal del Señor Jesús es para siempre, dice. Para siempre. Entonces, hermanos, ¿en qué manera funciona Cristo como sacerdote del orden de Melquisedec? Y aquí, hermanos, pónganme atención, por favor. ¿En qué manera Cristo, cumple esto? Recuerden que todos estamos hablando de los oficios que Cristo está cumpliendo con esto que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Aquí va. Primero, Él es gobernante. ¿Ok? Según el orden de Melquisedec, Él es gobernante. Él reina. Y después vamos a entrar acá, donde es el rey. ¿Ok? Segundo, Él recibe, ¿ok? Cristo, toda nuestra reverencia. Él recibe toda nuestra reverencia. Tercero, Él nos bendice. Él nos bendice. Cuarto, Él es el pan que descendió del cielo para alimentar nuestra alma. Quinto, Él es el manantial de agua que fluye en nuestro ser. Hermanos, si ustedes captaron bien la lectura que se hizo en Génesis 14, ustedes van a estar comparando lo que yo les estoy diciendo ahora con la descripción de Melquisedec. Noten que el texto dice que Él era gobernante, Cristo es gobernante. Noten que yo dije que Él era sacerdote, Cristo fue sacerdote. Noten que Abraham reverenció a Melquisedec. Nosotros reverenciamos a nuestro Salvador. Noten que Abraham recibió la bendición de Melquisedec, porque Melquisedec lo bendijo. Nosotros, a través de Cristo, recibimos la bendición. Él nos bendice. Noten, hermanos, que también Melquisedec, ¿quién busca Génesis 6:14 para no confundirlos? Se le dio pan y agua. Abraham, 6:14 creo que es. Hazte un arca de madera. No, perdón, hermano. No. Génesis 14:17. Perdóname. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí está. Pan y vino. Ok. Noten, hermanos, que Jesús es el pan que descendió del cielo para nosotros. Y noten también que Él es el río de agua viva que fluye en nuestro ser. Jesucristo es el manantial que nosotros necesitamos para que nuestra alma esté satisfecha y no sedienta ya. Hermanos, no pude concluir la clase, pero los dejo con esto. Los dejo con esto.
nosotros estamos viendo que el Señor Jesucristo está muy por encima de este sacerdocio levítico instituido en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento apuntaba a algo mucho más grande, que es Jesucristo. ¿Ok? Y con esto vamos a cerrar nuestra clase. Gloria a Dios. Nota, hermanos, por favor, consigan el libro, porque la próxima lección vamos a estar utilizándolo, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Oh Dios, tu bendición, tu guianza para con nosotros. Cuánto, Señor, te necesitamos. Gracias por tu presencia en este lugar. Bendice, Señor, el resto de este servicio y ayuda a tu siervo, oh Dios, a traer la palabra, de modo que seamos todos bendecidos y tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén, amén. Vamos a tomar café, hermanos, y comer pan. Bagels. En su Teólogo. mi amado. Tardecito, pero